Todo a la parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bacó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios. ¿Qué tal, amigos? Qué placer reencontrarnos nuevamente aquí a través de Copa TV en esta nueva entrega de Toda la Parrilla. El actual momento del negocio ganadero. ¿Qué puede pasar con los precios? ¿A qué se debe esta baja del ganado con destino a la industria frigorífica de estos últimos días? Nos va a acompañar en el programa de hoy el presidente de la APEC. Vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Ramiro Maluf sobre todos estos temas. Comenzamos, amigos, Toda la Parrilla, como siempre, aquí en la pantalla de Copa TV. Bueno, recién lo anunciábamos, vamos a hablar del actual momento del negocio ganadero en una semana donde hemos estado con muchas novedades, incluso una conferencia de prensa hablando sobre el tema precio del ganado, ganado que bajó aquí en Paraguay en estos últimos días. Ramiro, bueno, recién hacíamos una introducción antes de recibirlo aquí en el programa, en Toda la Parrilla, el gusto de tenerlo. Entremos ya en tema. ¿Por qué bajó el precio del ganado aquí en Paraguay? Gracias por acompañarnos. Bueno, antes que nada... Es un gusto tenerlo por aquí. Martín, un gusto estar contigo aquí. Realmente soy un seguidor de los programas tuyos y bueno, estamos con muchas ganas de hablar contigo y de compartir toda la información que podamos, ¿sí? Lo hablábamos antes de arrancar y realmente en la conferencia de prensa hoy decíamos que necesitamos una alineación de criterios entre los productores y la industria si queremos tener un segundo semestre razonable para todos, donde los valores sean más justos y podamos hacer que el gran negocio que hoy está la carne en el mundo también pueda permear al productor. Estas situaciones, estas estrategias de tirar el precio 20% y salirse de la compra como para disminuir sus escalas, tampoco ayuda al productor. El productor con esta falta de previsibilidad es imposible que decida encerrar ganados, es imposible que tome riesgo, que tome crédito como para tratar de tener terminado el ganado en el segundo semestre, que lo necesitamos. Ya estamos con más de 1 millón de cabezas faenadas. Vamos a faenar, obviamente, si seguimos a este ritmo, vamos a faenar otra vez un año récord, vamos a estar arriba de 2.200.000 cabezas solo en los frigoríficos de exportación y necesitamos generar confianza. Y hoy, lastimosamente, esa confianza es la que está medio perdida entre la industria y el productor. Ramiro, ¿pasó algo en el mercado internacional para Paraguay para explicar esta baja? Tomemos como esa referencia que incluso llegó a estar algo por encima de los $4 al 3.50 que se manejó en esta semana. Sí, no hay nada en el mercado internacional. Yo te escuchaba inclusive charlando a vos en Uruguay con los referentes importantes de las industrias. Ustedes ya decían lo mismo que nosotros estamos visualizando, estamos siguiendo los mercados internacionales, estamos mirando lo que ocurre en el mundo. Es más, yo le comentaba a la gente, nosotros hicimos que el equipo técnico nuestro hiciera un momento de corte a $6.000 la tonelada para entender qué estaba pasando en este último mes de mayo y en estos días de junio. En estos días de junio el precio en Chile repunta de nuevo. Pero en mayo ocurre algo muy interesante, que haciendo un momento de corte de $6.000 la tonelada, Estados Unidos nos compra el 80% por debajo de 6.000 y el 20% por arriba de 6.000. Y Taiwán nos compra el 80% arriba de 6.000 y el 20% debajo de 6.000. Es una señal así muy clara de que hay
cambios en el esquema y como que Taiwán comienza a convertirse en un mercado más de valor y Estados Unidos un mercado más de volumen. Estados Unidos está extremadamente demandante al punto de que en el mes de mayo Estados Unidos pasa a ser el segundo mercado de Paraguay en volumen. O sea, Taiwán, en el promedio del año todavía Taiwán es el segundo comprador de Paraguay, pero en el mes de mayo ya Estados Unidos está arriba en volumen que Taiwán. Taiwán quedó en el número 3, pero en dinero sí, efectivamente, Taiwán sigue todavía aportando más a Paraguay. Ramiro, ¿hubo negocios a 3.50 en esta semana? Porque incluso nosotros en Valor Agro la semana pasada, luego de la baja, no lográbamos registrar a la industria comprando o al productor vendiendo. ¿Hoy el productor validó en esta semana que pasó el 3.50 o no? Bueno, cuando tiraron el valor de 4.30, 4.35, 4.40 inclusive, cuando tiraron el valor, cuando dijeron salimos de la compra, no había precio, de repente surgió rumores de que a 3.80 estaba el precio, de que algunas industrias estaban dispuestas a comprar a 3.80. Comenzamos a buscar tratando de entender quién vendió a ese valor, para entender si efectivamente había una respuesta positiva de parte del productor, como decir, listo al pelo, 3.80 sí estoy dispuesto a vender. Es probable que algunas ventas se hayan concretado de gente que tuvo el temor de que dijeran, no, prefiero vender a 3.80, aunque tenga que escalar a 45 días y no vender dentro de 45 días a 3.50. El productor muchas veces es más vendedor a la baja que en suba. Parecía un vaticinio más bien, listo. Lo que sí que al final no encontramos gente que hubiera vendido a 3.80. Todo lo que se está faenando, lo que se faenó en mayo y lo que se está faenando ahora es todo a valores altos o la inmensa mayoría, digamos, no sé, tiro un valor. 90% de lo que se está faenando es hacienda escalada, vendida, cerrada a precio, no cobrada, pero cerrados los precios a valores altos. Entonces, nosotros vemos que esa salida de un par de semanas, sobre todo de Minerva, creo que es el que salió más tiempo, esa salida obviamente hace que las escalas se estén achicando. Realmente es una falta de transparencia y es lo que necesitamos. Si queremos trabajar tipo fair play, trabajar bien, entender lo que pasa, ayudarnos como para que el productor realmente sienta estímulos como para decir, bueno, el 1,5 millones de cabezas que perdimos ya las perdimos. Vamos a trabajar ahora, de aquí en adelante, ¿qué hacemos para que se acabe esta tendencia a la baja del rebaño paraguayo y comencemos a crecer de nuevo? Los ciclos son largos, tenemos que, si hoy decidimos decir, bueno, vamos a dar previsibilidad al productor como para que tenga la seguridad de que puede hacer un negocio bueno, tendremos un punto de inflexión que estará probablemente en el año 27. Claro. La tendencia que ya estamos visualizando de nuevo, porque nosotros veníamos vaticinando, dijimos 350.000 cabezas menos, después volvimos a hacer los números, eran 500.000 cabezas menos que iban a haber, 500.000 cabezas menos hubieron realmente de un año para otro en el rebaño. Y ahora nosotros estamos visualizando de nuevo que vamos a tener una caída el año que viene, porque mucha hembra se faenó de vuelta, porcentaje alto, porque no alcanzaba la plata, porque las cuestiones climáticas no estaban bien, pero además ya tenemos información de que los niveles de preñez en gran parte de los campos no ha sido bueno por las condiciones climáticas. Entonces tenemos una vaca que es la que debe parir ahora y que va a ser el ternero del año que viene, que nos va a generar probablemente una disminución de nuevo del rebaño. Ramiro, vamos a seguir conversando de esto. Te invito por una ganadería que sea eficiente. Gracias. Y que en definitiva lo que tiene que tener o lo que reclaman son señales. De alguna manera, en base a eso, señales para poder tomar decisiones con respecto a inversiones que son naturalmente de largo plazo. Una vaca que se entora, que es la gestación, todo el periodo de preñez, preparar ese ternero, o sea, eso es lo que se precisa y se reclama de alguna manera. Definitivamente. Necesitamos dar previsibilidad al negocio. La industria dice... Fíjate que
o sea, tenemos una industria nueva en Paraguay, Sí. una empresa nueva. Frigorífico Victoria. Correcto. Y tenemos otra que probablemente arranque dentro del segundo semestre. Sí. Lastimosamente, Frigorífico Victoria le saca espacio a los otros frigoríficos y no a Minerva y a Concepción. Minerva y Concepción siguen concentrando el 61-62% de toda la faena en los frigoríficos de exportación. Entonces, Victoria entra muy bien. Hoy ya está en ritmo de los otros frigoríficos de las 4 otras empresas. Pero no le sacó espacio a los grandes y eso no es tampoco razonable. O sea, falta competencia. Falta más competencia. Falta competencia, falta que juegue más libre el mercado. Ramiro, quiero cerrar el concepto de lo que ha pasado en esta semana pasada y en esta baja. La industria argumenta, estoy comprada, se dio durante un tiempo, unas cuantas semanas, lluvias muy importantes. Eso de alguna manera generó cierta represa, podríamos decir, bueno, mejor posicionamiento de la industria y la baja responde a eso. O sea, hoy te dice la industria, estoy comprada hasta julio y por eso se da esa situación. Cuando la industria te transmite eso, ¿vos qué le respondés? Bueno, efectivamente también hay una situación que hay que comprender. O sea, hubo una sobreoferta en un momento dado, definitivamente hubo una sobreoferta porque... Y te dicen, perdóname que te agregue y te dicen, llegó a pasar los $4 porque no se podía traer ganado de muchas zonas, por ejemplo, del Chaco, y eso inflacionó o hizo subir más de lo que tendría que haber subido el mercado. Sin embargo, si nosotros miramos los números, nosotros vemos que el margen bruto industrial sigue yendo hacia arriba. O sea, si bien tuvimos una tendencia a la baja desde enero, febrero, marzo, el margen bruto industrial fue cayendo lentamente. O sea, fue llegando a valores más justos porque iba subiendo el precio, pero vos veías que también el precio de exportación estaba subiendo y vos ves de nuevo un repunte. Desde hace un mes vos ves un repunte en el margen bruto de las industrias. O sea, las industrias tienen un margen bruto más alto en este momento. ¿Cuánto gana hoy la industria por novillo? No sabemos porque nosotros lo que tenemos es el margen bruto industrial. De ahí hay que descontar los costos. Los costos, ahí obviamente, está. Los costos, los valores de comercialización y obviamente las rentas que debe producir. Sin lugar a dudas, que si uno visualiza el tablero de control de este mes y vos ves que hay frigoríficos que están trabajando arriba del 70% y algunos arriba del 90% de su capacidad nominal, obviamente esos frigoríficos tienen un costo industrial más bajo que el que tiene Minerva, que está en 44%. Claro. O sea, tiene menos capacidad ociosa y por lo tanto diluye el costo. Rentabiliza claro. Más su estructura industrial. Ramiro, y sin contemplar, digamos, lo que es luego la ganancia natural que tiene que tener cualquier empresa, porque nadie va a ir en contra de eso, naturalmente. No solamente eso, nosotros queremos que la industria esté financieramente fuerte. Nosotros, el productor le financia una parte importante a las industrias. Entonces, pensar que uno quiere que la industria no gane sería una locura. Claro. Nosotros queremos que las industrias estén sólidas. No sería sano el negocio. Porque la financiación, hacete una idea, si le financiamos 30 días y estamos faenando 200.000 cabezas, 220.000 cabezas, le estamos financiando 220.000 cabezas, ponerle un promedio de $700 por cabeza, le estamos financiando un montón de dinero a la industria. Claro. Ramiro, ¿cuánto es hoy? Ustedes presentaron el novillo denominado 2.0, ese novillo tipo que contempla, digamos, todo lo que genera, digamos, de ingreso un animal de determinadas características en la industria. ¿Cuánto da eso hoy, digamos, qué margen da? Costo de compra menos resultado total de lo que genera ese novillo. Ok, en el mes de mayo fue de $320 por novillo, es lo que le quedaba de margen bruto a la industria. De ahí la industria tiene que todo el costo industrial, la ganancia y demás. Definitivamente. Bien. Y eso da de 26% más o menos en porcentaje el margen bruto industrial.
En los últimos 5 años ha habido meses de 40% de margen bruto industrial y meses de 16% de margen Y el bruto. razonable, digamos, y el que estaría en equilibrio, ¿de qué porcentaje sería, digamos? O sea, yo creo que en los mercados donde la competencia es más libre, Uruguay más o menos, creo que están 18%, 17%. Ujú. Para ir redondeando, un precio razonable de acuerdo a lo que sería valor de la tonelada, Sí. un mercado que funcione, digamos, con cierta demanda sostenida, de qué, el 3.80, el 4.10, los $4. En esta semana en Brasil el precio subió, en Uruguay está llegando a los $5 el novillo, en Argentina está Llegando a los algo, 5 dólares. algo por debajo de los $5. ¿Qué precio conforma hoy al ganadero aquí en Paraguay? Bueno, yo te diría, Martín, lo siguiente. Depende del valor internacional. Depende del valor internacional. Para mí, cuando veíamos nosotros que estábamos a $3.30, $3.40 el año pasado, decíamos, ¿qué valor necesitamos? Y vos decías, bueno, listo, con $3.80 estaríamos bien todos, sería más justo todo. Hoy yo te diría, si el precio internacional sigue subiendo como se visualiza y el precio podría acompañar, entonces el techo de decir $4 no es suficiente y no sé, $4 puede que no sea suficiente. Desde mi punto de vista debería estar asociado al valor de exportación. ¿Y para vos hoy un $4 sería un piso? Para mí, $4 es el piso. En este momento, con estos valores, $4 es el piso. De allí para arriba hay que hablar. ¿Y pensás que cuando se salga de esta situación de ganado que quedó comprado, sobre todo en el Chaco, que se vaya faenando esto que está durante estas semanas, el precio vuelve a subir o no? Nosotros tenemos esa visión y estamos tratando de no decirle al productor, no vendan, pero le estamos dando toda la información, todos los insumos para que cada uno se haga su propio juicio de valor antes de cerrar un negocio. O sea, el horizonte está muy limpio, está muy despejado, está muy claro, no hay nada que nos haga pensar que podemos tener un segundo semestre con precios muy bajos, no hay nada. Entonces, es lo que queremos transmitirle al productor. Analicen ustedes, tienen pasto. O sea, la plata, el dinero ahí en los bancos están ávidos de hacer negocios, pueden meterle kilos baratos a la hacienda todavía en el campo sin tener que encerrar, están dispuestos a encerrar, depende de qué valores, piensen en los valores, piensen en el precio del maíz. O sea, que no presionen aún más a la baja, digamos, o que no vendan y que no precipiten a una baja mayor. Exactamente. Nosotros, ¿qué es lo que ocurrió? Congestionamos el mercado. Nosotros congestionamos infelizmente el mercado sin ninguna necesidad. Yo creo que por el temor y por la falta de previsibilidad, que es lo que nosotros estamos cuestionando y queremos darle más seguridad, más previsibilidad al negocio, la gente dijo, no, yo a $4.20 voy a vender. No está terminado el ganado, lo vendo igual. Prefiero vender a este precio que se me caiga el precio. Ramiro, si estuviéramos seguros de que el negocio internacional está bien, que no hay nada que evite que tenga que caer los precios. Vamos a hacer una pausa, pero te voy a dejar planteada una pregunta, Ramiro, A ver. antes de ir a la misma. ¿La industria se pone de acuerdo para, en su totalidad, alinearse y pasarle un precio al productor? O sea, recién hablábamos un poco de lo que es la demanda, el funcionamiento del mercado. ¿Hay una coordinación de la industria para bajar el precio del ganado? Me lo contestás enseguida a la pausa, si te parece. Sin problema. Ya continuamos aquí en Toda la Parrilla. Todo a la Parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bacó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal,
Perusa Negocios. Bueno, seguimos aquí en Toda la Parrilla. Seguimos con el presidente de la PEC. Ramiro, ¿cómo está la entraña? Muy buena. Muy buena. Habíamos dejado planteada una pregunta antes de la pausa como para tener cierto tiempo para procesarla y para contestarla. ¿La industria frigorífica aquí se pone de acuerdo para bajar en conjunto el precio del ganado del ganadero? Bueno, Martín, yo no puedo decir eso. Además de que esa es una cuestión muy delicada porque decir que se ponen de acuerdo, eso implica una colusión y eso está penado por la ley. Entonces yo no puedo decir que ocurra eso. Lo que sí nosotros visualizamos es que hay un índice de concentración extremadamente alto, muy por encima de los valores que internacionalmente se manejan como para que no haya concentración. Y esto ocurrió justamente, este aumento de la concentración en el índice HHI arrancó cuando Minerva adquiere las plantas de JBS en Paraguay. Lo que sí nosotros vemos es que hay, como yo te mencionaba, el Victoria entra al mercado, le saca espacio a los chicos y las dos empresas grandes siguen faenando 61%, nosotros lo que sí vemos es que hay una dominancia en el mercado de estas dos empresas juntas, que en términos económicos lo que se llama es la dominancia colectiva. No es una dominancia individual de una empresa, pero es la dominancia colectiva. Que hagan abuso de esa dominancia, bueno, yo te diría que ni siquiera necesitan hablar, basta que Minerva y Concepción, o que uno de los dos, cualquiera de los dos, decida bajar el precio y directamente no comprar si no compra, obviamente hace que el resto de los frigoríficos visualicen eso y bajen el precio. Si yo pongo un precio de referencia, porque esa es la fuerza que tiene la dominancia colectiva de estas dos empresas, fijan un precio de referencia y ponen, mi precio es hoy 350 o 380, $3,80 la tonelada, $3,80 la red al gancho. Basta que ellos usen ese precio de referencia, que los chicos ya no tiene sentido que paguen más que eso si con ese valor o con centavos más, centavos menos, están hechos, están comprados. Entonces, vemos que esa dominancia que tienen estas dos empresas perjudica enormemente el negocio. Ramiro, yo creo que ya deben de ser más de 10 años que tengo la suerte de venir aquí a Paraguay y de poder compartir con gente, como es el caso tuyo, vinculada a lo que es el negocio ganadero, diferentes temas. Se ha hablado, yo no sé desde hace cuánto tiempo, de crear el Instituto de la Carne, por ejemplo, pero no me quiero, vamos a hablar ahora algo de eso, pero ¿cuál sería la solución? ¿Cómo se puede arreglar el tema de la falta? Hablemos entonces de la falta de competencia. ¿Cuál sería la solución para arreglar el tema de la falta de competencia o es algo estructural y que no va a tener solución? Bueno, caminos hay. O sea, vos achicás tu rebaño y aumenta la competencia. ¿Le sirve al país? Y no, claramente no. Le sirve al país. ¿Le sirve a los productores pequeños o medianos que se van a quedar en el camino? Tampoco le sirve. ¿Le sirve a la industria eso? Tampoco le sirve. Al único que le sirve en ese caso es al productor que se quede en el negocio, el que aguante o el que por una cuestión de volumen, porque finalmente este negocio también es un negocio de escala, donde el que tiene 20.000 cabezas o 10.000 cabezas, obviamente diluye mucho más sus costos fijos que el productor que tiene 500 cabezas. Entonces, en estas condiciones van a quedarse los más grandes o van a crecer los grandes y los chicos y medianos van a tener que buscar otros negocios, desaparecer, vender los campos, hacer otra actividad, que finalmente es lo que está ocurriendo también, ¿verdad? Porque la disminución esta del hato es ganado que se va de alguna parte, ganado que va saliendo del negocio. Entonces,
Esto no le sirve a nadie. Ustedes en la PEC son productores que manejan un porcentaje importante del total del ganado que tiene Paraguay. ¿Un frigorífico de productores puede ser una solución? Hemos pensado varias veces, pero no hemos acertado, no hemos dado pie con bola todavía con el tema de tenemos que constituir una cooperativa. Hay restricciones en la ley de cooperativa de Paraguay. Normalmente, por lo menos gran parte de los socios de la PEC, nuestros socios, son todos personas jurídicas, son sociedades, y la ley de cooperativas no permite la constitución de una cooperativa de sociedades, tienen que ser personas físicas. Tal vez tengamos que comenzar a trabajar en eso como para pensar en una cooperativa que nos permita iniciar el trabajo, por lo menos iniciar vendiendo juntos, iniciar adquiriendo insumos juntos y por supuesto, ¿por qué no después un frigorífico? Ramiro, el tema exportación en pie, que en Uruguay es importante, la herramienta funciona desde hace muchísimos años. Sí. Argentina hace poco habilitó el gobierno de Milei a exportar en pie, no arrancaron todavía. Brasil exporta ganado en pie. Geográficamente Paraguay tiene una realidad que es la que tiene, o sea, sí. ¿Es inviable o es viable exportar en algún momento en pie? Bueno, nosotros hemos estado trabajando desde el año pasado en esta posibilidad. Tenemos pedidos, tenemos propuestas de Turquía básicamente y también de Egipto como para exportar ganado, y hemos hecho las consultas. Yo personalmente he tenido una reunión virtual también con el equipo del Ministerio de Agricultura de Uruguay, porque el criterio nuestro fue que nos sentiríamos más cómodos si lo pudiéramos hacer desde Uruguay, por la afinidad que tenemos, por la posibilidad de tener que concentrar el ganado, porque no tenemos logística posible como para llevar rápido el ganado. Estamos a 1.500 kilómetros de Uruguay, de Montevideo. Ramiro, que baje en barcaza, no sé, se me ocurre, no sé, Nueva Palmira, Montevideo, concentrar, sí. y de ahí que venga el barco. Ok. Hoy no tenemos barcazas, pero tenemos camiones que pueden movilizar el ganado. Lo que pasa es que necesitamos un par de semanas como para llevar todo el ganado, a concentrar la cantidad de ganado mínima que necesitamos como para embarcar. En este momento están el servicio veterinario nuestro, a quien le hemos pedido que nos ayude y que analice y que discuta con sus pares de Uruguay y de Argentina la posibilidad del tráfico por Argentina de ganado en pie en camiones, y en Uruguay la posibilidad de concentrar. La cuarentena la vamos a hacer acá. La cuarentena ya la vamos a hacer acá. Están analizando también en Uruguay si nos van a exigir de nuevo una cuarentena en Uruguay o no. Y todas las implicancias que tiene. O sea, ¿qué haríamos con el ganado que no pueda embarcar? Porque, digamos, ya habíamos acordado una serie de cosas. El comprador va a venir a recibir el ganado acá en Paraguay, pero el peso de embarque es el de Montevideo. Entonces, si viene el animal, va a estar seleccionado, va a estar clasificado como para viajar de acá a Uruguay y quedarnos 20, 30 días, 40 días o más en Uruguay antes de embarcar, va a hacer que haya animales que no puedan embarcarse. Entonces, son todas las solicitudes que hemos hecho que el Servicio Veterinario Uruguayo nos defina cómo vamos a poder manejar toda esa cuestión. Suena desafiante, siempre se dice no hay peor gestión que la que no se hace, pero ¿lo ves posible, digamos, en un corto o mediano plazo a esto? O sea, inclusive el año pasado nosotros estábamos dispuestos a hacerlo, aunque los números no nos permitían. Ya sabíamos con los números que teníamos que no iba a ser un negocio comercial, pero queríamos hacer una experiencia. Tenemos que ver, en el momento tenemos que ver. Hoy la reposición en Paraguay se fue a las nubes, o sea, hoy hay mucha demanda, los campos estuvieron vacíos por mucho tiempo por las condiciones climáticas y por la necesidad de venta de la gente, y hoy se están reponiendo, se están cargando los campos, entonces el precio de la reposición está muy alta hoy. Hoy probablemente nos cueste arrancar un negocio para que sea rentable, un negocio de exportación de ganado en pie. Bien. Ramiro, con este escenario y mirando el segundo semestre,
el corral, el confinamiento participó fuerte y fue un buen negocio por los números que presentó en el primer semestre del año. Para adelante, ¿qué pasa? Te pregunto particularmente en el caso tuyo en la empresa, ¿van a encerrar, no van a encerrar, van a esperar? ¿Qué se define? Ok, nosotros levantamos información del volumen de ganado que en Paraguay se confina. Pero la información esa somos conscientes de que tiene una falencia porque no podíamos levantar una información no una fuente oficial, y la información que levantamos es la del Censo Nacional, donde ahí la información que estaba era que era algo así como el 8 o el 9% del ganado que se manejaba en confinamiento, que se terminaba en confinamiento. Entendemos que el volumen es bastante más alto que ese. Hoy, si nosotros le sugerimos a la gente, hoy es un momento para encerrar, definitivamente. Más allá de que en la primera parte del programa me decías, no hay señales de la industria, o sea... No hay señales de la industria, pero nosotros visualizamos que la industria no va a poder aguantar con estos precios de 3.50 si quiere honrar sus compromisos de venta que tiene en el exterior, o si quiere aprovechar los valores que hay en el exterior como para decir, bueno, ok, no, cierro mi planta o me quedo faenando al 40% y pierdo la posibilidad de venderle a, no sé, a Canadá, a Estados Unidos, a Chile, a Rusia, a Israel, que está firme también. Pero entonces, nosotros vemos que este fue un intento probablemente a consecuencia de que se escalaron largo, hubo una sobreoferta en un momento, pues los precios parecían atractivos en su momento. Y esto yo creo que va a quedar como una historia más de estas situaciones, de las pujas que nos tienen en veredas enfrente y que siempre nos van a tener en veredas enfrente, porque si bien hoy hay una luz con la industria de sentarnos a discutir y hablar, porque hemos hablado, hemos hecho todo el esfuerzo y tenemos inclusive acordado que vamos a comenzar a sentarnos a discutir qué bueno los temas eso. importantes, ¿verdad? ¿Puede ser un tema importante el Instituto de la Carne? Es probable que eso sea la consecuencia de que podamos sentarnos a hablar de temas que importan para todo el país, para toda la cadena, para ellos, para nosotros. Ojalá ese sea el final de este inicio de diálogo que queremos tener con la industria. Eso está bueno, porque más allá de estas diferencias, que haya diálogo. Claro, y yo siempre digo, el tema del precio es algo que vamos a tener que parquear y cada quien va a estar en una vereda enfrente. Y es hasta natural que se discuta eso. Ellos lógicamente van a defender, van a tratar de generar más margen en su negocio, y nosotros como dirigentes gremiales tenemos que ayudar al productor a que tenga una lectura más clara, que tenga una información que le permita decir listo al pelo. Ramiro, ¿tiene que dejar de vacunar Paraguay contra la aftosa? Ayer tuvimos una reunión en el SENACSA, que fue una reunión muy amplia, donde estuvo invitada mucha gente y donde el servicio hizo una presentación amplia, larga, de la visión que tienen del estatus de Paraguay, de la situación de la región y de cuál es la intención que tiene el servicio. Lo que quedamos finalmente, porque el sector productivo fue el que propuso que se constituyera una mesa ejecutiva más pequeña, de poca gente, donde se pudiera planificar o armar una hoja de ruta y donde pueda en esa mesa pequeña poder discutir y entender las posibilidades que tiene Paraguay de dar el paso del levantamiento de la vacunación. Paraguay tiene una situación sanitaria excelente como nunca tuvo. Tenemos hoy un servicio veterinario oficial de clase mundial y eso hay que reconocer. Tenemos todas las herramientas. Ahora bien, como yo les decía ayer, no es solamente un problema de que, como decimos siempre en el campo, el que se quema con leche de la vaca y llora, sino también los números, y yo les expuse lo que nos pasó en la crisis última que tuvimos, donde el mes histórico
del margen bruto industrial más alto fue el mes de enero del 2012. El foco de aftosa lo habíamos tenido en noviembre y esos meses el margen bruto se fue a las nubes. Entonces el que pagó la factura en ese momento fue el productor. Entonces el productor debe entender de que estamos preparados para no tener una crisis. Esa es la realidad. Pero a ver, Ramiro, si intento descifrar de alguna manera cuál es la posición por lo menos de la PEC. Sí. ¿Ustedes quieren seguir vacunando o no? Nosotros en estas condiciones preferimos que se siga vacunando. Que se siga vacunando. Pero estamos abiertos a entender, a escuchar y a discutir cuál es el camino que tenemos que llevar adelante. Entiendo que hay una presión internacional de que por qué Paraguay, si no tiene circulación viral, sigue vacunando. ¿Entendemos eso? Entendemos también de que hay una voluntad del sector de porcino de que se levante la vacunación. Que es importante acá porque le va a beneficiar al sector porcino para exportaciones. Yo te diría, ayer se mencionó de Chile y probablemente de la Comunidad Europea, pero por otro lado tenemos mercados que nos han abierto como Taiwán, inclusive con arancel cero ahora, con vacunación. Singapur nos abrió también con vacunación. Y este tema también a los productores de cerdo les preocupa. O sea, tener una crisis no solamente a nosotros los productores nos va a afectar, le va a afectar al sector porcino también. O sea, y Paraguay no tiene la fuerza que tiene Brasil como para reabrir su mercado en un par de meses o consumir toda la carne que produce. Si Brasil consume el 70% de lo que produce, puede consumir el resto o puede vender a algún otro mercado. A Paraguay le cierran por un problema de una crisis sanitaria y para abrir podemos pasarnos meses. Ni nos acordemos el trabajo que dio Ramiro abrir Estados Unidos, por ejemplo. Por ejemplo. Y Dios permita que llegue a pasar algo, claro, el tiempo que puede llevar no se sabe, ¿no? Pero así es. Entonces estamos abiertos a escuchar, estamos abiertos a discutir y a tratar de entender cuál es la hoja de ruta. Mientras que los mercados tampoco nos exijan, mientras los mercados compradores de carne bovina no nos exijan, lo podemos ir analizando y haciendo con más tranquilidad. La Rural ayer planteó hacer un plan quinquenal, digamos 25, 20, 30, como para seguir vacunando un par de años más y tipo 28 más o menos entonces levantar la vacunación, siempre y cuando las condiciones estén dadas. Podríamos seguir conversando mucho más, pero quiero en el final, estamos en una semana muy especial, esta semana de baja, esta ventana que se dio con respecto al tema del precio del ganado. Como conclusión, ¿sos optimista con respecto al segundo semestre del año? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Paraguay va a tener un buen año. Vamos a exportar mucho. El mercado está demandante. Yo creo que como te dije, esta historia, este mal recuerdo de esta situación de hoy va a pasar. No creo que continuemos con estos valores así. No creo que se comiencen a cerrar negocios a estos valores. No hay nada que nos haga pensar que en un par de semanas nos vamos a estar con otros valores. Presidente de la PEC, muchas gracias. Al contrario, un gusto, Martín, estar contigo. Y si Dios quiere se va a repetir pronto, porque todo esto es muy dinámico. Muchas gracias. Sin problema. Gracias. Final de Toda la Parrilla. En la semana próxima nos estaremos reencontrando nuevamente aquí en Copa TV. Todo a la Parrilla es presentado por Granusa, Sudameris Rural, Unión Nutrición Animal, Biogénesis Bacó, Bangor, Indaval Balanceados, Conte Bienes Raíces, Minerva Foods, Nutroeste, Grupo Gecal, Perusa Negocios.